Buenas noches, queridos alumnos, ¿cómo les va? Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas noches, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, espero que tengan un excelente resto del día, que les vaya muy bien. Y por Licenciado, buenas noches. buenas noches, Junior. Y por supuesto que tengan una excelente semana también. Muy bien, creo que esta es la última sesión presencial que tenemos. Me refiero a las clases en vivo. Conmigo entonces vamos a aprovechar al máximo. Mil disculpas por los minutos de atraso. Tenía un problema con la conexión que ventajosamente se ha logrado solucionar. Fue un tema de conexión. Listo, entonces vamos a arrancar. Les voy a pedir, por favor, vayamos encendiendo las cámaras, tengan la bondad. Encendamos las cámaras. Por favor, Franklin, Steven, Héctor. Gracias, Franklin. Perfecto, muy bien. Listo. A ver, empecemos un poco recordando, por favor, lo que habíamos hablado la clase del día lunes. No sé si Jimmy me puede, por favor, recordar qué hablamos la clase del día lunes. Jimmy, ¿me escucha? Listo, pasemos. Steven, usted tal vez me puede ayudar recordando que vimos la clase. Sí, profe. Steven, ¿qué habíamos visto o qué hablamos la clase el día lunes? Profe, disculpe, se le escucha muy entrecortado. A ver, le repito, ¿qué vimos o sobre qué tratamos la clase del día lunes? Por favor, a ver, sigamos. Licenciado, ¿puede repetir porque se le escucha muy entrecortado? Ya. ¿Qué vimos o sobre qué tratamos la clase del día lunes? Ahí sí me escucha. Vamos, Junior, por favor, ayúdeme, Junior. Junior. Tampoco, nadie en clases. Walter. Walter, ¿qué vimos o sobre qué hablamos la clase del día lunes? No, tampoco. ¿Alguien que quiera participar, por favor? José, César, tal vez, ¿desean participar? José, César, ¿desean participar? Buenas noches, Licen, disculpe, no le escuché muy bien, tal vez me puede repetir la pregunta. Claro. ¿Qué vimos la clase el día lunes? ¿Sobre qué tratamos? Sobre lo que, bueno, en relación a la materia y en lo que teníamos que, en los puntos de lo que son de límites de velocidad,
sanciones, todo ese asunto de lo que tenemos que andar en las carreteras, en perimetrales, entre otras cosas más. Ya, muy bien. Gracias, muy amable. Leticia, tal vez me puede empezar recordando qué vimos o sobre qué tratamos la clase del día lunes. Buenas noches, licenciado. Sí, de educación vial. ¿Qué entendíamos sobre educación? Era respetar las leyes de tránsito y también el límite de velocidad en el área urbana, rural, de las calles. También lo que teníamos que respetar tanto peatones, bicicletas y los que conducimos vehículos. Ya, muy bien, perfecto, gracias. Listo, nosotros habíamos hablado un poco acerca de los límites de velocidad, ¿verdad? Aparte de los límites de velocidad, también hemos conocido ciertas características importantes que tratan o que hablan sobre los accidentes de tránsito. Recordemos que habíamos hablado, por ejemplo, qué sucedía cuando un accidente se generaba por imprudencia, impericia o negligencia, ¿verdad? Aspectos claves para determinar la gravedad o la culpabilidad de un accidente de tránsito. Perfecto. El día de hoy vamos a tratar un tema también muy importante, de mucha interés, el mismo que nos permite a nosotros pues ir generando una conciencia y también una cultura de manejo a la defensiva sobre todo, que nos permita mantenernos a salvo o reducir al máximo un riesgo de accidente, ¿verdad? Lo que nosotros deberíamos buscar siempre es reducir al máximo un riesgo de accidente. Muy bien. El tema de la clase del día de hoy es el manejo a la defensiva y las emergencias. El manejo a la defensiva. El manejo defensivo es la forma segura de conducir. Y en esta partecita, al decir defensiva, estamos tratando de que vamos a mantenernos siempre en defensa, ¿verdad? Todos conocemos la palabra defensiva. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros estamos transitando, por ejemplo, en una vía principal. Y como es una vía principal y no existe tráfico de pasajeros en ese momento, imprimimos una velocidad considerable, 80 kilómetros por hora. Por ejemplo, ¿ustedes creen que ese es un manejo defensivo? Aunque nosotros estemos en la preferencial, ¿creen que es un manejo defensivo o no? ¿Quién me puede contestar? ¿Es un manejo defensivo? ¿Me escucharon? Buenas noches, licenciado. Yo creo que sí debería ser algo defensivo también, porque uno tiene que estar siempre eh, activo, más o menos digo yo activo, para cualquier circunstancia que pueda darse, un cruce de peatones, eh, un motociclista, cosas, situaciones así, digo yo. Ya. Le repito la pregunta o les repito el contexto. Estamos o nos encontramos en una vía principal. Nosotros tenemos la preferencial. La vía está despejada. Como está despejada, nosotros circulamos a una velocidad considerable. Estamos en la principal. Eso es lo que hacemos. ¿Ese es un manejo defensivo o no? No, listen, no. ¿Por qué no? Estamos, No le escucho. ¿No le escuchó? ¿Alguien que me pueda decir, ese es un manejo defensivo o no? aló. Sí, le escucho. Dígame.
¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Les preguntaba si ese es un manejo defensivo o no. Dicen, yo le estaba contestando, le dije que no. ¿Por qué La no? razón por la cual, por lo que, bueno, de acuerdo a lo que usted justamente está preguntando, es que estamos dentro de una perimetral, estamos con el rango de velocidad permitida y también, como lo acaba de indicar, estamos con vía libre. Entonces, yo creo que si estuviéramos de pronto con tráfico y todo eso, manejar esa velocidad, creo que ahí sí ya estaríamos a la defensiva. Ese es mi punto de vista. Ya. A veces, gracias. Muchas gracias, Juan. A veces nosotros abusamos que estamos, por ejemplo, en una preferencial, abusamos o no abusamos, sino más bien la palabra correcta sería hacemos uso de nuestro derecho, que estamos en una preferencial, que nos encontramos en una vía rápida, que estamos por el carril adecuado, que tenemos algún tipo de preferencia en general, ¿verdad? Porque estamos en nuestro derecho. Y, por ejemplo, en un cruce, si nosotros tenemos la preferencial, aceleramos y pasamos. Ni siquiera frenamos. ¿Por qué? Porque estamos en la preferencial. Muy bien. Ese no es un manejo a la defensiva. ¿Por qué? Un manejo a la defensiva sería, aunque yo esté en la preferencial, tengo que ser consciente o darme cuenta que quizá alguien está desprevenido y cruza la vía de manera sorpresiva, alguien está en el celular, quizá alguien no conoce la vía o tal vez alguna persona bajo efecto de alguna sustancia atraviesa la vía de manera imprevista, etc. Entonces, aunque yo tenga la preferencia, cruzo, pero mirando o bajando al menos un poco la velocidad. Aunque sé que puedo pasar, aunque sé que nadie debe cruzar, reduzco un poco la velocidad, ¿verdad? Eso es el manejo a la defensiva. Es decir, siempre debo tener cuidado de eso y de muchas cosas. Lo mismo, si veo un vehículo en la parte de adelante y quizá no pone direccional, pero le veo como que un poquito raro, como que algo quiere hacer, etcétera. Quizá el de adelante gire sin direccional, ¿verdad? Entonces tengo que estar a la defensiva, tengo que estar prevenido, ¿no es cierto? Eso es el manejo a la defensiva. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de manejo a la defensiva, Cecilia? Cecilia. Cecilia tampoco. ¿Alguien un ejemplo? Isaac, un ejemplo de manejo a la defensiva. ¿Cómo es, profe? Profe, un ejemplo, de repente estamos, por ejemplo, entrando a un parque, ¿no? Y hay bastantes niños, hay carros, todo, gente, peatones que, o sea, cruzan. Entonces uno toca estar siempre, o sea, a la defensiva. O sea, atentos a lo que alguien pueda cruzar o haya alguna señalética de tránsito. Ya, listo, muy bien, gracias. Entonces, los objetivos del manejo defensivo es prevenir y proteger la vida, ¿verdad? Que es el bien máximo que nosotros tenemos. Aplicar técnicas para prevenir accidentes e infracciones. Aplicar conocimientos para prevenir accidentes e infracciones. Miren, aplicar técnicas, aplicar conocimientos, modificar cambio de conductas al conducir, justo lo que habíamos hablado, lo que tendríamos que hacer. Conducir de forma legal, responsable y segura. En conclusión, la número 5. Conducir en forma legal, responsable y segura.
Manejo defensivo, forma segura de conducir. ¿Qué es lo que debe generalmente evitar y controlar un conductor? Generalmente, 1. Conductas inseguras propias al conducir. Está claro, ¿verdad? Eso puede ser impericia, imprudencia o también negligencia. Conductas inseguras de otros conductores. Hay que evitar también lo que les decía. A veces hay personas que giran sin poner direccional. Bueno, y un montón de cosas que suceden. Condiciones externas adversas previstas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo sé que voy a viajar en la noche, ¿qué tengo que hacer por prevención? Revisar mis luces, ¿verdad? Revisar que las luces estén en perfecto estado, no voy a andar sin luces en la noche. A eso se refieren las condiciones externas adversas imprevistas. Neblineros, de ser el caso, un imprevisto, una lluvia, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Revisar siempre las plumas. De repente en la carretera pueda llover, ¿verdad? Las emergencias. ¿Qué son las emergencias? ¿O qué debemos hacer nosotros ante una emergencia? La norma nos obliga a lo siguiente. 1. Ayúdenme leyendo, por favor, Walter. 1. Walter no está. Héctor. Ayudo. ¿Puedo ayudarle yo, licenciado? Tenga la bondad. Número 1. Estarán obligados a auxiliar, a solicitar auxilio para las víctimas. 2. Prestar colaboración para evitar mayores peligros. 3. Restablecer la seguridad de la circulación y ayudar a esclarecer los hechos. Listo. Nos dice acá, estar obligados a auxiliar o solicitar auxilio para las víctimas. El primer auxilio que ustedes deben realizar a una víctima es inmovilizarle. Es decir, que la víctima se mantenga quieta. ¿Por qué? No sabemos cuál es la condición de la persona. Y si nosotros hacemos alguna maniobra, podemos complicarle en el tema de rupturas de cuello, de columnas, de complicaciones internas, etc. Lo primero que se debe hacer es inmovilizarle, ¿verdad? Luego de eso solicita auxilio, o indistintamente el orden, solicita auxilio y luego le inmovilizo, a no ser que la persona se encuentre en una situación de inminente peligro, ¿verdad? Que ya vamos a ver acá. Prestar colaboración para evitar mayores peligros. Por supuesto, si la persona se encuentra tal vez en medio de fierros, en una condición donde que no es prudente inmovilizar, o tal vez estaba conduciendo un vehículo con material inflamable, ahí sí obligatoriamente tengo que buscar la manera de retirarle de ese sitio e inmovilizarle en otro lugar, ¿verdad? Le ponemos en el piso, le inmovilizamos, no se mueva mientras llega la ayuda. ¿Ya? Restablecer la seguridad de la circulación y ayudar a esclarecer los hechos. Bueno, esta parte de acá es ya un tema un poco más legal, un poco más delicado, el tema de ser testigo, de restablecer la seguridad de la circulación y demás, a veces ya resulta un poquito más complejo. Pero los dos aspectos importantes, porque estamos tratando de vidas humanas, es auxiliar y solicitar auxilio y prestar la colaboración para evitar mayores peligros. O si un vehículo se queda al borde de un precipicio, tengo que buscar la manera, sea de ayudar a evacuar a las personas o ayudar a que el vehículo no se caiga, ¿verdad? Creo que eso está claro. Muy bien, seguimos por favor. Ante una emergencia, la norma de tránsito informa al usuario de la vía el procedimiento a optar.
Recuerden que lo de acá es obligaciones. Acá nos están informando o dando a conocer. Ayúdenos, por favor, leyendo. Ante una emergencia de la Ya, norma. profe. Por favor. Ante una emergencia, la norma de tránsito informa al usuario de la vía el procedimiento a aportar. 1. Detenerse de forma inmediata. 2. Adoptar medidas para garantizar la seguridad y colaborar con las autoridades. 3. Evitar la modificación del estado de las cosas, huellas u otras pruebas. Listo. Perfecto. Gracias. Dice, ¿cuál es el procedimiento? Me detengo de forma inmediata, por supuesto. Optar medidas para garantizar la seguridad y colaborar con las autoridades. De igual manera, ¿verdad? Y evitar la modificación del estado de las cosas, huellas u otras pruebas. Esto de acá viene ligado más ya a la parte legal, ¿no es cierto? El hecho de no modificar el estado de las cosas, las huellas, las pruebas, viene ya ligado un poco más con la parte legal. Lo que sí es netamente atribución o responsabilidad del conductor es, primero, detenerme. Lo ideal detenerme y segundo, optar por medidas para garantizar la seguridad y colaborar con las autoridades. ¿A qué me refiero con optar medidas? Por ejemplo, si es un accidente de tránsito en una curva, lo primero que tendría que hacer es alertar a los demás vehículos, ¿verdad? Porque si estamos en una curva, va a venir otro vehículo y va a ocasionar otro accidente. Entonces, garantizar. Ahora, lo que habíamos conversado de igual manera en las primeras clases. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que evitemos la modificación del estado de las cosas, la huella y otras pruebas. Generalmente, los abogados o los entendidos en la materia legal o penal ya netamente específica, manifiestan que en ciertos casos, por no decirlo en todos, o al menos en la mayoría, es importante defenderse de afuera antes que defenderse de adentro. ¿Qué es más fácil? Defenderse de afuera que defenderse de adentro, ¿verdad? Quizá eso no es lo más ético, quizá no es lo más moral que puede haber, que un conductor, parte de un accidente, se dé a la fuga, pero a veces las cosas de la vida y las circunstancias se presentan de esa manera y es preferible defenderse legalmente de afuera que defenderse de adentro, ¿verdad? A veces siendo inocentes y demás, al menos hasta que se esclarezca el accidente, tendrían que estar privados de la libertad. Y creo que eso debe ser algo bastante complicado. Muy bien, seguimos. El siguiente procedimiento, el número 4. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Le ayudo, licenciado. Por favor. Prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado. Ya, sigamos. ¿Continúo? Sí, por favor. Avisar a la autoridad o agentes si hubiese personas muertas o heridas. Permanecer o volver al lugar del accidente. Facilitar su identidad a las personas implicadas en el accidente. Proporcionar los datos de vehículos que se encuentren implicados. Perfecto. Nos dice acá el procedimiento número 4. Prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado, y hablamos de eso, ¿verdad? Avisar a la autoridad o agente si hubiese personas muertas o heridas y permanecer en el lugar del accidente. Ya avisamos que siempre debemos informar o dar aviso del accidente, ayudar también a las personas, inmovilizarles o sacarles de una zona de peligro. Esta parte de acá está muy discutible en el tema legal. Permanecer en el accidente, si soy parte, es un tema muy, muy complejo. He visto casos a veces injustos también.
Facilitar su identidad a las personas implicadas en el accidente, proporcionar los datos de vehículo que se encuentren implicados. Podría ser también motivo de análisis. Circulación, estacionamiento y velocidad de vehículos de emergencia. ¿Alguien que me ayude leyendo, por favor? Circulación, estacionamiento y velocidad de vehículos de emergencia. Primero, podrán estacionarse o detenerse en cualquier vía. 2. Podrán circular a velocidad conveniente o invadir calles de una sola vía. 3. Anunciará su paso con debida anticipación por medio de la sirena, bocina y luces. Perfecto, gracias. Podrán estacionarse o detenerse en cualquier vía. Recuerden los vehículos de emergencia. Podrán circular a velocidad conveniente e invadir calles de una sola vía. Por eso es importante el manejo defensivo, ¿verdad? ¿Qué tal? Y me aparece, yo estoy confiado, seguro, a veces ando hasta sin manos conduciendo en una vía que sé que yo tengo preferencia o que es una sola vía. ¿Qué tal? Estoy descuidado y se me aparece un vehículo de emergencia, ¿verdad? Por eso es importante el manejo defensivo. Seguimos. Anunciará su paso con la debida anticipación por medio de sirena, bocina y luces. Creo que eso está claro. Muy bien. Seguimos, por favor. Alguien que me ayude. Los vehículos destinados al mantenimiento de electricidad. ¿Quién me puede ayudar leyendo? Yo le ayudo, profe. Gracias. Los vehículos destinados al mantenimiento de electricidad y limpieza de vías, las grúas y otros de emergencia, deberán estar provistos de una lámpara que proyecte luz ámbar, que efectúe un giro de 360 grados, colocadas en la parte más alta. Vehículos de la policía, bomberos, ambulancias, además de la luz roja giratoria, utilizarán balizas de color azul. Estas son exclusivas de estos vehículos. Listo. Los vehículos destinados al mantenimiento de electricidad y limpieza de las vías, las grúas u otros de emergencia, deberán estar provistos de una lámpara que proyecte luz ámbar, que efectúe un giro de 360 grados colocados en la parte más alta. Los vehículos de la policía, bomberos, ambulancias, además de la luz roja giratoria, utilizarán balizas de color azul. Estas son exclusivas de estos vehículos. Generalmente, los vehículos de limpieza, electricidad, grúas y demás utilizan lo que se conoce comúnmente como las batidoras. Y bueno, los vehículos de la policía, bomberos, ambulancias utilizan las balizas, ¿no es cierto? Creo que no hemos tenido inconvenientes con esto. Siempre los vehículos andan muy bien identificados y hasta cierto punto eso es muy adecuado. Concluimos con esto. Ante la aproximación de un vehículo de y con emergencia, el conductor de otro vehículo observará. Si circula en el mismo sentido, cederá la vía colocándose al costado derecho, ¿verdad? En una intersección deberá detenerse o ceder el derecho de vía. En un cruce de luz roja o señal de detención, reducirá la velocidad y cruzará solo cuando los demás vehículos hayan cedido el paso. Correcto. En conclusión de esto, creo que todos sabemos o la mayoría sabemos la conclusión de esto, ¿cuál es? Que nosotros siempre debemos ceder el paso a los vehículos de emergencia, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? Sí, Licenciado, licenciado. una pregunta. En el caso de que cuando hay un carro de emergencia y nosotros cedemos el paso, y cuando existen otros vehículos que siguen al carro de emergencia, en este caso una ambulancia o un vehículo de bomberos, cuando siguen un vehículo atrás, ¿tiene una infracción? ¿Me puede indicar si es verdad o no? ¿Y qué infracción sería? Ahora,
Si son vehículos que están plenamente identificados como policía, bomberos y demás detrás de la ambulancia, no hay inconveniente siempre y cuando. En un No, es caso, particular. ya. Si es que es particular, sí. Si es que es particular, sí tiene una sanción. Dependiendo si se pasa luz roja, si es que va a exceso de velocidad, si es que rebasa por sitios prohibidos, invade una vía, por supuesto que tiene, ¿verdad? El fin no justifica los medios, en este caso, por eso están los vehículos de auxilio que son propiamente para eso. El vehículo de atrás en ocasiones puede darse el caso. En la mayoría no lo es. El vehículo de atrás generalmente es alguien que está apurado y se une al vehículo de emergencia. En otros casos sí, puede ser algún familiar, alguien que está siguiendo al vehículo de emergencia, ¿verdad? Pero sí tienen una sanción. Por supuesto que tienen una sanción. No sé si estamos claros. Sí, licenciado. Tal vez, ¿qué infracción sería? Dependiendo, depende mucho. La ambulancia, por ejemplo, pasa un semáforo en rojo y el vehículo que le sigue pasa también el semáforo en rojo. Si un agente de tránsito decide darle seguimiento o tratamiento a esa infracción, sería por cruzar el semáforo en rojo. Si la ambulancia va a 80 kilómetros por hora en una zona de 50 y el vehículo de atrás igual le sigue a 80 kilómetros por hora en una zona de 50, la sanción sería exceso de velocidad, ¿verdad? Y así respectivamente, dependiendo de la sanción que haga, porque la ambulancia siempre puede pasar. Primero puede exceder el límite de velocidad, puede pasar semáforos en rojo, puede invadir vías y demás. Entonces, un vehículo particular que haga eso va a caer en cualquier tipo de infracción de ese tipo. Gracias, licenciado. De nada. Listo, hasta ahí alguna pregunta. Una consulta, ¿cómo van con el tema de sus tareas? ¿Quién de aquí ya realizó? ¿Quién ya hizo? Ya se envió la Buenas tarea, noches, yo lo realicé el día domingo, pero hasta ahorita no veo calificación de parte suya, licenciado. Eso queríamos saber qué pasó. ¿Ya? Sí, esa es mi pregunta también, dicen, por favor. Licenciado, lo mismo, ya entregué también. Por subir recién, dicen, pero La sí, mayoría sí. porque ya enviamos, pero no nos califican. Las tareas están entregadas. Listo, perfecto, no se preocupen, yo inmediatamente procedo a la calificación. ¿Nadie tiene ninguna inquietud o algo? Muy buenas noches, licenciado. Sí, me gustaría más o menos preguntarle en el tema de los exámenes, ¿van a ser de verdadero y falso? ¿Van a ser contestaciones? Ya. Y más o menos sí, no sé si habrá la posibilidad de hacer un repaso en este momento, si es que ya acabamos la clase. No, todavía no acabamos la clase, pero nosotros habíamos hablado de este tema, ¿no es cierto? Me habían consultado cómo es la situación de los exámenes, tal vez por ahí había algunos requerimientos de ustedes, pero los exámenes los va a realizar directamente el departamento académico. Yo no tengo mayor influencia en aquellos exámenes. Entonces, mal haría yo en darles una orientación que no vaya acorde a la realidad o algo que yo conozco verídicamente. Licenciado, una preguntita. Usted de pronto sabe Buenas noches, cuántas disculpen la preguntas tardanza. Dice, va a ser el examen. No, ese tema está encargado netamente la parte académica. Licenciado, otra pregunta, por favor. Sí, sería tan amable de calificar lo más pronto posible los deberes para ver cuánto tendríamos que sacar en el examen y poder pasar. Listo, por supuesto, no se preocupe. Muchas gracias, licenciado. De nada, a ustedes. Listo. Muy bien, entonces. Me alegro mucho que hayan subido las tareas, que solamente esté de calificar. Entiendo que todos los han subido de manera correcta porque nadie de ustedes tiene ninguna inquietud o alguna duda respecto a la actividad que se debe realizar. Y muy bien, estos minutos que nos queda, vamos a ir concluyendo. Empezamos por acá, por favor. Manejo la defensiva.
Una de las cosas que podemos hacer nosotros en el manejo de la conducción a la defensiva es planificar el recorrido con antelación, justo lo que habíamos estado conversando. Aspectos como cuáles, por ejemplo, si yo sé que quizá me voy por una zona lluviosa de invierno, por un clima en donde sabemos que generalmente llueve y demás, debo prevenir que, entre tantas cosas, tendría que prevenir. A ver, ¿qué tendría que prevenir? ¿Quién me dice? Si sé que voy a ir por lluvia. El exceso de velocidad, Verificar el auto, verificar las llantas, verificar todo el sistema primeramente. Luego bajar la velocidad y ir con precaución. Si es posible tenerlas prendidas. reducir la velocidad y ver el agua para los parabrisas y revisar eso también. Ya. Listo. Las plumas. Exacto. Una de las cosas que nosotros deberíamos prever con anticipación, con 2, 3, 4 días antes de viajar, si yo sé que me voy de viaje, ¿qué tengo que ver? Las plumas, ¿verdad? ¿Por qué? Las plumas, porque eso nos permite tener una visibilidad adecuada en caso de invierno. Luego, si yo sé que voy a viajar la noche, ¿qué tendría que revisar con anticipación? Las luces. Las luces. Los faros, ¿verdad? Sistema de... Ujú. Perfecto. A ver, acá nos dice, intente planificar el recorrido con antelación. A ver, ¿quién me ayuda leyendo, por favor, esa partecita? Intente. Para entender mejor el concepto de, a ver, intente planificar el recorrido, recordando que debe elegir siempre el camino más corto y el que proporciona una mayor economía. Para entender mejor el concepto de consumo de combustible, es importante tener presente, además de razonamientos internos de los conjuntos mecánicos, las resistencias naturales al movimiento del vehículo. Es la fuerza del motor lo que hace que el vehículo pueda vencer esas resistencias naturales, que son básicamente: 1, razonamiento con el piso del camino; resistencia aerodinámica; resistencia a las pendientes; uso correcto de las marchas. Listo. Gracias. Muy amable. Nos dice, y esta frase no nos olvidemos, intente planificar el recorrido con antelación, recordando que debe elegir siempre el camino más corto y el que proporciona una mayor economía, ¿verdad? Para entender mejor el concepto de consumo de combustible, es importante tener presente, además de rozamientos internos de los conjuntos mecánicos, las resistencias naturales del movimiento del vehículo, es la fuerza del motor la que hace que el vehículo pueda vencer esas resistencias naturales, que son rozamiento con el piso del camino, resistencia aerodinámica, resistencia de las pendientes y uso correcto de las marchas. Generalmente, en las marchas, como por ejemplo, si nosotros no realizamos un uso correcto de las marchas y sobre revolucionamos el vehículo, y donde que tenemos que andar en cuarta, andamos en tercera, estaríamos consumiendo un poco más de combustible, ¿verdad? Es un tema ya netamente mecánico. Seguimos. ¿Quién me ayuda leyendo? Fricción con el piso de rodamiento. Fricción con el piso de rodamiento. Esta resistencia es generada en los neumáticos por su fricción con el suelo y se pone en evidencia por el ruido característico al girar los mismos. Aunque la fricción con el piso no pueda ser eliminada, deben evitarse algunos factores que aumentan esta resistencia, como ser cargar el vehículo con un peso superior para el cual ha sido proyectado, además de aumentar el consumo, puede causar daños o el desgaste excesivo del conjunto mecánico en general. Y la condición de los neumáticos es un factor fundamental de la fricción con el piso. Gracias.
Nos dice que cargar el vehículo con un peso superior para el cual ha sido proyectado, además de aumentar el consumo, puede causar daños o el desgaste excesivo del conjunto mecánico en general, ¿verdad? Creo que eso está claro, el excederse en carga. Las condiciones de los neumáticos es un factor fundamental de la fricción con el piso. La fricción, esta resistencia es generada en los neumáticos por su fricción con el suelo y se pone en evidencia por el ruido característico al girar los mismos. Aunque la fricción con el piso no pueda ser eliminada, deben evitarse algunos factores que aumentan esa resistencia. Está claro, tener mucho ojo en el tema de pesos del vehículo y las condiciones de los neumáticos. Incluso hay neumáticos que son para asfalto, neumáticos que son para pavimento, neumáticos que son para tierra, neumáticos que son para lodo, neumáticos que logran alcanzar al vehículo mayor velocidad, neumáticos que le dan al vehículo mayor agarre y fuerza, pero un poco de menor velocidad. En fin, todos esos factores influyen en la fricción que existe del neumático con el piso. Presiones incorrectas. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Presiones incorrectas. Presiones Correctas. Principalmente si son inferiores a las especificadas, aumentan considerablemente la fricción, la temperatura del neumático y consecuentemente su desgaste. La suspensión o dirección desalineada aumenta la fricción con el piso. Observe cuidadosamente el mantenimiento del vehículo para evitarlo. Perfecto, gracias. Las presiones incorrectas, la suspensión o dirección desalineada aumenta la fricción con el piso. Observe cuidadosamente el mantenimiento del vehículo para evitarlo. Incluso cuando nosotros no alineamos bien las llantas, no balanceamos bien los neumáticos, no ponemos, el aire no está en la presión y en la medida exacta, hemos visto que los neumáticos se desgastan rápidamente. Primero y segundo, no solamente que se desgastan rápidamente, sino que se desgastan de manera desigual. Toda la llanta puede quedar nueva excepto un costado. Puede ser el costado derecho, el costado izquierdo, se desgasta y perdemos toda la llanta. Resistencia en pendientes. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Cuanto mayor es el ángulo de inclinación de una pendiente, mayor será el esfuerzo demandado al motor del vehículo para vencerlo. Cuando el vehículo comienza la subida de una pendiente, la rotación del motor tiende a disminuir, requiriendo marchas más reducidas hasta estabilizarse en una marcha que permita vencer el declive, sin que disminuya la rotación del motor. De esta forma, el consumo de combustible del vehículo es mayor cuando está subiendo a una pendiente, ya que el motor precisa un mayor número de revoluciones para vencer una determinada distancia. Seguimos, por favor. En casos, la planificación, la utilización correcta de la caja de cambios ayudan a obtener una disminución del consumo. La planificación del trayecto deberá ser hecho de manera tal de evitar en lo posible caminos en malas condiciones de conservación o con pendientes acentuadas que exijan muchos cambios de marchas o aceleraciones y frenadas frecuentes. Perfecto. Gracias. Esta parte de acá es muy importante. La planificación del trayecto deberá ser hecha de manera tal de evitar en lo posible caminos en malas condiciones de conservación o con pendientes acentuadas que exijan muchos cambios de marchas o aceleraciones y frenados frecuentes. ¿Verdad? Cuando nosotros andamos a una velocidad moderada, generalmente las aceleraciones y las frenadas pueden controlarse.
y podemos tener un mayor control y cuidado de las pastillas y todo el sistema de frenos en particular. Y con las aceleradas también el tema del motor. Sin embargo, la planificación para todo eso es muy importante, pero si no conocemos la vía, es mejor circular en velocidades bajas con el objetivo de poder prevenir o precautelar cualquier tipo de desgaste o cualquier tipo de incidente. Resistencia aerodinámica. ¿Quién me ayuda, por favor? La resistencia aerodinámica es el resultado del propio movimiento del vehículo, aumentando en razón directa de la velocidad y del área frontal del mismo. El coeficiente de penetración aerodinámica es inherente al proyecto del vehículo. Por lo tanto, es importante destacar que la máxima eficiencia académica aerodinámica del vehículo es obtenida cuando se conduce con las ventanillas cerradas. Utilice, si es posible o si está disponible, el sistema de ventilación interna y o el aire acondicionado para lograr la renovación del aire y ventilación del comportamiento de los pasajeros. Gracias. El micrófono, por favor. Gracias, muy amable. La resistencia aerodinámica es el resultado del propio movimiento del vehículo, ¿verdad? Aumentando en razón directa de la velocidad y el área frontal del mismo. Los vehículos que son tal vez un poquito planos en la parte de adelante, tienen mayor resistencia aerodinámica, porque el aire no puede circular con facilidad. Los vehículos que quizá tienen una especie de punto de triángulo al frente, son vehículos que tienen mayor capacidad para que fluya el viento y no genere algún tipo de presión. El coeficiente de penetración aerodinámica es inherente al proyecto del vehículo. Por lo tanto, es importante destacar que la máxima eficiencia aerodinámica del vehículo es obtenida cuando se conduce con las ventanillas cerradas. Utilice, si es posible o si está disponible, el sistema de ventilación interna o el aire acondicionado para lograr la renovación del aire, ventilación del compartimento de pasajeros. Es decir, cuando nosotros andamos con ventanas cerradas, la resistencia aerodinámica disminuye. Ojo con eso. Uso de caja de velocidades. ¿Quién me ayuda, por favor? Uso de caja de velocidades. Yo leo el licen. Por favor. El correcto uso de la caja de velocidades es un factor determinante para la mayor economía y el óptimo desempeño del vehículo. Las velocidades más apropiadas a los cambios de marchas varían de acuerdo con el vehículo y se encuentran indicadas en el manual del propietario. En vehículos equipados con tacómetro, emplee el mismo para efectuar los cambios de marchas dentro de los límites de rotación más adecuados, generalmente situados entre las rotaciones del torque y potencia máxima del motor. ¿Sigo? Sí, por favor. Ya. Por favor. A ver, listo, entonces sigo yo. Importante, nunca haga llegar el motor a velocidades de giro de la potencia máxima. Franja roja de tacómetro, ya que por encima de tal velocidad de rotación pueden producirse. No prolongue demasiado las marchas y no force el motor del vehículo. Utilizando marchas altas en ciertos tramos donde es más apropiado el uso de marchas más reducidas. En descenso, utilice una marcha equivalente a la que sería necesario utilizar para vencer el mismo tramo de subida. Utilice el motor como freno. Hasta ahí, ¿cuál sería su reflexión, Edgar? Edgar, ¿no está? Listo. Sí, Lice.
Disculpe, por favor, ¿me puede repetir? ¿Cuál es la reflexión de lo que acabamos de leer? ¿Cuál es su criterio, su punto de vista? ¿De todo o No, lo que acabamos de leer ahorita. es que, a ver, uso de la caja de velocidades? Sí. Disculpe, licenciado, tuve una llamada y no le puse atención. De todas formas, le Ya. voy a leer. Por favor. A ver, Gracias. por favor. Dice uso de la caja de velocidades. El correcto uso de la caja de velocidades es un factor determinante para la mayor economía y el óptimo desempeño del vehículo. Las velocidades más apropiadas a los cambios de marchas varían de acuerdo con el vehículo y se encuentran indicadas en el manual del propietario. En vehículos equipados con tacómetro, emplee el mismo para efectuar los cambios de marchas dentro de los límites de rotación más adecuadas, generalmente situados entre la rotación de torque y potencia máxima del motor. Importante, nunca haga llegar el motor a velocidades de giro de la potencia máxima, franja roja del tacómetro, ya que por encima de tal velocidad de rotación puede producirse, no prolongue demasiadas las marchas y no force el motor del vehículo, utilizando marchas altas en ciertos tramos donde es apropiado el uso de marchas más reducidas. En descansos, utilice una marcha equivalente a la que sería necesario utilizar para vencer el mismo tramo en subida. Utilice el motor como freno. Al reducir a velocidades constantes, se debe desarrollar una velocidad de crucero compatible con las condiciones ambientales del tránsito y del vehículo. No utilice la potencia máxima al conducir en velocidades de crucero. Listo, Licen. Gracias, muy amable. Listo, muy bien. La caja de velocidades, recordemos, el uso adecuado es fundamental, no solamente por el motor, sino también consumos de combustible, el tema del cuidado mismo de la caja, el tema de seguridad, fundamental. Vamos a ir concluyendo, queridos estudiantes, ya la clase del día de hoy. Voy a proceder a revisar las tareas. Pierdan cuidado de aquello, voy a hacer lo más pronto posible. Por favor, quienes no la hayan subido, súbanlo, por favor, porque si es que no la suben en el tiempo indicado, ahí sí existe complicación y se postergaría la revisión y demás para después de algún tiempo, ¿cierto? Entonces, vamos concluyendo un poco. Steven, como conclusión de todo lo que habíamos hablado, ¿qué es entonces la educación vial? Buenas noches. Sí, profe. Steven, ¿qué es la educación vial entonces? ¿A cuál Steven, profe? Steven Calderón. Buenas noches, licenciado. La educación vial es un fundamento muy importante para tanto como los peatones como los conductores, que nos enseñan a manejar bien, a diferenciar las señales de tránsito, qué podemos hacer en una emergencia, qué podemos hacer en un accidente. Todo eso es la educación vial. Ya. Y finalmente vamos con
A ver, ¿quién más? Le tengo por acá. Vamos con Alexis Zambrano. Para usted, la educación vial. Alexis. Alexis, ¿no? Listo. Entonces, queridos estudiantes, simplemente recordarles que la educación vial no es más que un proceso social en donde interactúa todo el ecosistema del transporte, conductores, peatones y todo lo que puede influir en el desenvolvimiento normal de aquello. ¿Y cuál es el objetivo de esto? De que nosotros generemos una cultura o que tengamos un hábito adecuado. ¿Basado en qué? En el cumplimiento de las normas, en el cumplimiento de las obligaciones, en el respeto a todos quienes forman parte de este ecosistema que es el ecosistema del transporte. Nada más recordarles eso, queridos estudiantes. Con esto pues me despido, nos estaríamos viendo en otra oportunidad. Que les vaya muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, profe, por el... Gracias, profe. Y tengo una buena noche. Buenas noches. Magníficas Gracias. Muchas gracias, profe. Hasta la próxima. Gracias, profe. Esperamos las Muchas notitas gracias, esta profe. mañana. Gracias, buenas noches con todos. Pasen bien. Profesor, gracias. Buen feriado para todos. Hasta luego. Gracias, Puede recibir la clase ahorita. Disfruten el examen a todos, compañeros.